Hola a todos, bienvenidos. Suscríbanse al canal de Cesar y la Tecnología, no olviden dejar su like y sus comentarios y activen la campanita para no perderse el siguiente video. Saludos y bienvenidas, bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno con un capítulo, fascinante y quizás un poquito agridulce de la historia del audio. El DVD audio, sí, ese formato que alguna vez prometió ser la gran revolución sonora en nuestras casas. Tenemos un análisis muy detallado que desmenuza bien este disco óptico de alta fidelidad. Y nuestra misión hoy, es entender qué fue exactamente, por qué se habló tanto de él al principio, qué lo hacía especial, técnicamente hablando, claro, y ver qué nos queda de todo eso hoy en día. A ver, pongámonos en contexto. Estamos a finales de los 90. El CD era, el rey absoluto. Nadie lo discutía. Pero, para los oídos más exigentes, ¿no? Para los audiófilos, los ingenieros, esos 16 bits y 44.1 kHz del CD ya empezaban a sentirse como un límite. Se buscaba más. Y justo ahí, entra en escena el DVD. Pero ojo, no tanto el de video que todos conocimos después, sino su potencial para el audio. Tenía una capacidad de almacenamiento, muchísimo mayor que el CD. Pensá. 4.7 gigabytes en una capa simple contra los 700 megabytes del CD. Era otro mundo de espacio. Exactamente. Y sobre ese lienzo mucho más grande, en 1999, se lanzó oficialmente el DVD audio. Estaba diseñado desde el vamos para explotar esa capacidad. El objetivo era una calidad sonora sin precedentes en un formato físico para casa. Su propuesta, lo que lo diferenciaba fuerte del CD, podemos resumirla en, 3 pilares. Primero, audio de alta resolución. Prometía una fidelidad muy superior al CD. Soportaba mayores profundidades de bit y frecuencias de muestreo más altas. Ya vamos a ver qué significa eso. Segundo, el sonido multicanal nativo. Ojo, no era un agregado, era parte del formato. Ofrecía mezclas envolventes discretas, lo típico era 5.1, para una experiencia súper inmersiva. Y tercero, contenido interactivo. Como usaba la estructura del DVD, podía meter menús en pantalla, letras de canciones, fotos, biografías, hasta videoclips. Era más que solo música. La verdad suena como una mejora tremenda sobre el CD en todos los frentes. Pero detengámonos un poco en la tecnología. ¿Cómo lograba esa calidad superior? ¿Cuál era, el motor que tenía adentro? Mira, la base seguía siendo la misma codificación del CD, PCM lineal o LPCM, que es básicamente una representación directa, sin compresión con pérdida, de la onda de sonido original. Eso te garantiza, en teoría, la máxima fidelidad posible. La pista principal de alta resolución, la que importaba, estaba en una parte específica del disco, una carpeta llamada Audio TS. Y ahí estaba en PCM puro o, como vamos a ver enseguida, comprimido pero sin pérdidas. Ah, mira vos, interesante que mantuviera el PCM como base. Pero entonces, ¿dónde estaba el gran salto cualitativo? Me imagino que tiene que ver con esas cifras famosas, 24 bits y hasta 192 kHz, ¿no? Precisamente. Esos son los dos puntos técnicos clave que marcaban una diferencia abismal con el CD. Arranquemos por la profundidad de bit. El DVD audio soportaba 16, 20 y hasta 24 bits. Comparemos un poco. Los 16 bits del CD te dan unos 65.000 niveles distintos para representar la amplitud de la señal. Eso se traduce en un rango dinámico teórico de 96 decibelios. Que seamos sinceras, ya es bastante bueno, ¿no? Para la mayoría de las situaciones. Sí, lo es, claro que sí. Pero los 24 bits del DVD audio, multiplican eso de forma exponencial. Estamos hablando de más de 16.700.000 niveles. Esto dispara el rango dinámico teórico a unos impresionantes 144 decibelios. ¿En qué se traduce eso en la práctica? En un ruido de fondo muchísimo más bajo, casi inaudible. Y en la capacidad de capturar y reproducir detalles, matices muy sutiles de la grabación que, simplemente se pierden o quedan como escondidos en los 16 bits. ¡Wow! 16 millones contra 65.000. Es una diferencia brutal en los números. Parece increíble que no haya barrido al CD solo por eso. ¿Y la frecuencia de muestreo? ¿Qué aportaba realmente llegar a 192 kHz? Bien, la frecuencia de muestreo. Esto define cuántas fotos de la onda sonora se toman por segundo. El CD usa 44.100,
o sea, 44.1 kHz. El DVD audio admitía múltiplos de esa base, como 88.2 o 176.4 kHz, y también múltiplos de 48 kHz, que son 96 y 192 kHz. Hay un teorema, el de Nyquist-Shannon, que dice que la frecuencia máxima que puedes reproducir es la mitad de la de muestreo, así que con 192 kHz tenés una respuesta en frecuencia teórica de hasta 96 kHz. Pero, a ver si entiendo. Nuestro oído, con mucha suerte y juventud, llega a los 20 kHz. ¿Para qué irse hasta 96 kHz? ¿No es como un desperdicio de datos, de espacio? Es la pregunta del millón y un punto de debate que sigue hasta hoy. Y no, claro, no oímos ultrasonidos. La ventaja principal, según los defensores del formato y muchos ingenieros de sonido, no está en escuchar esas frecuencias altísimas que igual no percibimos. Está más bien en el proceso de filtrado. Al tener frecuencias de muestreo tan altas, los filtros que se necesitan para evitar distorsiones, los filtros anti-aliasing, pueden ser mucho más suaves, digamos, y operar muy por encima de la banda que sí oímos. Se argumenta que esto evita posibles artefactos, ruiditos o distorsiones en la zona audible, y que mejora la respuesta a los sonidos rápidos, los transitorios, y también la precisión de la imagen estéreo o espacial, o sea, cómo ubicamos los instrumentos. Entiendo. O sea, el beneficio es más técnico, más indirecto, pero afecta la calidad final dentro de lo que sí podemos escuchar. Y además de esta mejora en estéreo, estaba el famoso sonido multicanal. Ese sí que era un cambio bien perceptible para cualquiera, ¿no? Sin duda alguna, fue yo creo su característica más atractiva comercialmente. Y la que ofrecía una experiencia realmente nueva para escuchar música en casa. El DVD audio podía entregar distintas configuraciones de alta resolución. Podías tener, por ejemplo, estéreo a la máxima calidad posible. 2 canales a 192 kHz y 24 bits. Una locura. O podías tener sonido envolvente de alta resolución. Lo típico era 5.1 canales. 5 de rango completo. Adelante izquierda, centro, derecha, y atrás izquierda y derecha. Más el canal LFE para los bajos profundos del subwoofer. Y todo eso a unos impresionantes 96 kHz y 24 bits. O sea, cada uno de esos 6 canales tenía más calidad que un CD entero. Y por lo que estuve leyendo en las fuentes era bastante flexible, ¿verdad? No era una única configuración fija y ya. Correcto, muy flexible. Permitía incluir múltiples grupos de audio en un mismo disco. Por ejemplo, un álbum podía tener la mezcla 5.1 a 9624 y además una mezcla estéreo a 19224, para quienes preferían escuchar en 2 canales, pero con la máxima resolución. Incluso se podían asignar resoluciones distintas a canales diferentes dentro de la misma mezcla multicanal. Daba mucha libertad a los ingenieros. Espera un momento, porque acá me surge una duda. 6 canales, a 96 kHz y 24 bits cada uno. Eso tiene que ser una cantidad de datos por segundo enorme. ¿Cómo hacían para meter todo eso en un DVD estándar, que tiene un límite de velocidad de lectura, no? Excelente punto. Y nos lleva a una pieza de tecnología que fue fundamental en el DVD audio. Tenés toda la razón. 6 canales de PCM sin comprimir, a 9624, generan un flujo de datos de unos 13.8 megabits por segundo, más o menos. Y el DVD estándar, como bien decís, tiene un tope de lectura de datos de unos 9.6 megabits por segundo. Simplemente. No cabía. No daba la velocidad. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Comprimieron el audio como en el cine o como en los MP3? Pero eso iría en contra de toda la promesa de máxima fidelidad, ¿o no? Ahí está la magia. Usaron una tecnología de compresión que era obligatoria para estas configuraciones de alta tasa de bits. Se llamaba Meridian Lossless Packing, o MLP. También se le conoce como Packed PCM, PPCM. Y lo revolucionario, lo clave acá, es que MLP es lossless, o sea, sin pérdidas. Sin pérdidas. ¿Y cómo funciona eso? ¿Es como un zip para audio? Algo así, conceptualmente. A diferencia de los códecs lossy, con pérdida, como MP3, AAC o Dolby Digital, que eliminan información que consideran, que el oído no va a notar tanto para achicar el archivo, los códecs lossless, como MLP, lo que hacen es reorganizar los datos de forma más eficiente. Buscan redundancias, patrones y los empaquetan mejor, pero sin tirar nada.
ni un solo bit de información original. Usan técnicas matemáticas bastante complejas, como predicción, matrizado, bueno, cosas de ingenieros. Logran reducir el tamaño más o menos a la mitad, un poco más, una compresión de 1.5 a 1 o 2 a 1, por ahí. Y lo más importante, al reproducirlo, el decodificador MLP reconstruye la señal PCM original bit a bit, idéntica, exactamente igual al máster del estudio. ¡Wow! Impresionante. O sea, tenías la calidad del máster sin ningún compromiso, pero ocupando menos espacio. Eso sí que es un logro técnico importante. La base del Dolby True HD, que es uno de los formatos de audio sin pérdidas estándar que usamos hoy en Blu-ray y Ultra HD Blu-ray. Así que mira, aunque el DVD audio como formato no haya triunfado masivamente, una de sus tecnologías clave sí que tuvo un legado, muy importante y que sigue hasta hoy. Entendido lo de la compresión sin pérdidas. Muy claro. Y más allá del audio en sí, ¿cómo se organizaba el disco? ¿Y qué pasaba con la protección anticopia? Que siempre es un tema delicado. La estructura era bastante lógica, la verdad. El contenido principal, el audio de alta resolución, ya sea en LPCM puro o comprimido con MLP, iba en una carpeta específica llamada Audio TS. Eso lo diferenciaba de los DVDs de video normales. Opcionalmente podía incluirse también una carpeta Video TS, como la de cualquier DVD de video. En esa carpeta Video TS se podían poner pistas de audio compatibles con reproductores de DVD comunes, generalmente en Dolby Digital o DTS 5.1. Y también ahí iba todo el contenido extra visual, los menús interactivos, las galerías de fotos, las letras, los videos, todo eso. La capacidad total, bueno, dependía del tipo de disco físico, desde los 4.7 GB de un DVD5 de capa simple hasta los 8.5 GB de un DVD9 de doble capa. Teóricamente existían hasta de 17 GB, los DVD18, pero eran rarísimos. ¿Y la protección era más fuerte que la de los DVDs de video? Sí, se implementó un sistema específico llamado CPPM, Content Protection for Pre-Recorded Media. Se basaba en una especie de marca de agua digital, invisible y encriptada metida dentro del propio audio. Se consideraba bastante más robusto que el sistema CSS de los DVD de video, que para ese entonces ya había sido vulnerado. ¿Y funcionó? ¿Lograron que fuera inviolable? Bueno, la encriptación en sí aguantó bastante bien. No se rompió directamente como pasó con el CSS. Pero con el tiempo, la comunidad encontró formas de, digamos, darle la vuelta, no atacando la encriptación de frente, sino más bien modificando, parchando reproductores de software que tenían licencia oficial, como WinDVD o PowerDVD. Entonces, una vez que el reproductor desencriptaba el audio legítimamente para poder reproducirlo, estos parches permitían interceptar ese audio ya limpio y guardarlo en el disco duro. Así que, aunque técnicamente no rompieron la protección, sí encontraron una puerta trasera para extraer el contenido. La eterna carrera del gato y el ratón, como siempre. Ahora, situemos un poco el DVD audio en su momento histórico, porque no apareció solo, ¿verdad? Hubo competencia y de la fuerte. El Super Audio CD o SACD, impulsado nada menos que por Sony y Philips, los mismos que habían creado el CD original. Y esto, claro, desencadenó lo que se conoció como la guerra de formatos del audio de alta fidelidad. Una batalla que, tuvo consecuencias importantes. Me imagino una guerra en varios frentes, ¿no? Tecnológico o industrial. Exacto, por todos lados. En el frente tecnológico, la diferencia era fundamental. El DVD audio, como dijimos, apostaba por PCM de alta resolución, que es el lenguaje nativo de la mayoría de los estudios de grabación y mezcla. El SACD, en cambio, usaba una tecnología totalmente distinta llamada Direct Stream Digital, DSD, que funciona con un solo bit, pero a una frecuencia de muestreo altísima, 2.8224 MHz, o sea, 64 veces la del CD. Sony y Philips decían que el DSD ofrecía una ruta de señal más directa, más pura, como más cercana a lo analógico. Suena bien en teoría, pero ¿tenía alguna desventaja el DSD en la práctica? La principal era muy práctica. Editar y mezclar audio en formato DSD nativo, sobre todo producciones complejas con muchas pistas, como las de pop, rock o bandas sonoras. Era y sigue siendo muy complicado y limitado.
Por eso, irónicamente, una gran cantidad de discos lanzados en SAC-D, especialmente los más conocidos, en realidad se grababan o mezclaban en PCM de alta resolución en el estudio. Y después, solo al final, para la masterización del disco, se convertían a DSD. Esto para muchos puristas del audio, como que le quitaba fuerza al argumento de la pureza total de la cadena DSD. Entiendo, una diferencia técnica, pero con implicaciones muy prácticas. ¿Y la división industrial? ¿Cómo fue eso? Fue tremenda. Por un lado tenías al DVD Forum. Ahí estaban pesos pesados como Toshiba, Pioneer, Panasonic, JVC y Hitachi. Y contaban con el apoyo clave de Warner Music Group. Todos ellos respaldando el DVD audio. Y por el otro lado tenías a Sony y Philips, con el poder inmenso de sus propios sellos discográficos, como Sony Music y Universal Music Group, empujando fuerte el SACD. Esto partió a la industria musical y a la de la electrónica literalmente por la mitad. Lo que, me imagino, generó una confusión enorme en la gente que iba a comprar, ¿no? Totalmente. Te encontrabas con dos formatos incompatibles. Necesitabas reproductores distintos, al menos al principio. Luego salieron los universales. Los lanzamientos de música eran muchas veces exclusivos de un formato o del otro. El consumidor medio, e incluso el audiófilo más metido, se enfrentaba al dilema de, bueno, ¿por cuál apuesto? ¿Cuál va a ganar? Con el recuerdo todavía fresco de la guerra entre VHS y Betamax. Ese miedo a elegir el formato perdedor frenó muchísimo la adopción de ambos formatos, la verdad. ¿Y en esa batalla, hubo algún factor que le diera alguna ventaja a uno sobre otro? ¿Algo que inclinara un poco la balanza? El SAC-D jugó una carta estratégica muy inteligente. Los discos híbridos. Muchos lanzamientos de SAC-D venían con dos capas en el mismo disco. Una capa SAC-D de alta densidad con el audio high-res y una capa CD estándar. Esa capa CD era compatible con cualquier reproductor de CD del mundo. Esto eliminaba el riesgo para el consumidor. Podías comprar el disco, escucharlo en tu equipo de siempre. Y si el día de mañana te comprabas un reproductor SAC-D, bueno, ahí accedías a la capa de alta resolución. El DVD audio, en cambio, no tenía esta opción de forma estándar. Necesitabas sí o sí un reproductor compatible para escuchar el audio high-res. Los reproductores de DVD de video normales, si el disco tenía la pista opcional en Dolby o DTS, la podían leer. Pero el audio bueno, el de alta resolución, no. Era una barrera de entrada más grande, psicológica y práctica. Pero mientras estos dos gigantes, digamos, peleaban por ese nicho de la alta fidelidad, estaba pasando algo más, ¿no? Algo que cambió todo. Exacto. Mientras se libraba esta guerra carísima en la cima de la calidad de audio, por abajo, silenciosamente al principio, surgió una revolución imparable. El MP3. Napster. La música compartida por Internet. Y, un poquito después, el iPod y iTunes. El paradigma cambió drásticamente. La prioridad para la gran mayoría del público pasó a ser la portabilidad, la conveniencia, llevar miles de canciones en el bolsillo. El costo inicial de los reproductores de DVD audio y SACD era alto, y el catálogo de títulos populares, aunque crecía, nunca fue masivo si lo comparas con el CD o con la explosión digital que vino después. Todo eso los condenó a ser productos de nicho, para un mercado de entusiastas muy pequeño. Así que, al final de cuentas, ¿quién ganó esa guerra? ¿El DVD-A? Si hablamos del mercado masivo, del gran público, el claro ganador fue el MP3 y después el streaming, no hay duda. DVD audio y SACD quedaron como formatos para entendidos, para coleccionistas. Ninguno mató al otro realmente. Coexistieron en ese espacio chiquito hasta que la distribución digital de alta resolución empezó a ofrecer algo parecido, pero sin el disco físico. Hablemos de ese nicho, entonces. Para la gente que sí invirtió, que se metió en el mundo del DVD audio, ¿la diferencia de sonido era tan notable como decían los papeles? ¿Qué se dice hoy en la comunidad audiófila, en los foros, en las redes? Es el gran debate de siempre en el mundo del audio, ¿no? ¿Se oye de verdad la diferencia entre 1644.1 y 2444.1 o 24192? Las opiniones, están muy divididas. Como dijimos antes, los beneficios teóricos de las altas frecuencias de muestreo son más bien indirectos, por los filtros.
Y los de la profundidad de bit, los 24 bits, se notan más que nada en el ruido de fondo y en los detalles muy, muy sutiles. Pero hay un punto de consenso importante, algo que surge mucho en las discusiones en foros especializados, en canales de YouTube sobre audio. Y es que, en muchísimos casos, la mejora que la gente percibía al comparar un CD con el mismo álbum en DVD audio no venía tanto de las especificaciones del formato en sí, sino de algo importantísimo, la masterización. Muy a menudo, los lanzamientos en DVD audio recibían un tratamiento de masterización especial, dedicado, más cuidado, con más rango dinámico, evitando la compresión excesiva, el volumen artificialmente alto, esa guerra del volumen que afectó a tantos CDs, sobre todo en los 90 y 2000. O sea que, a veces, estábamos comparando peras con manzanas. No solo dos formatos distintos, sino dos masterizaciones diferentes del mismo álbum. Exactamente, estabas comparando el resultado final de dos procesos de producción distintos. Y todos sabemos que una buena masterización puede hacer maravillas incluso dentro de las limitaciones que tiene el CD. Además, tampoco podemos ignorar la evidencia científica. Hay estudios serios, como uno muy conocido que se presentó en una convención de la AES, la Audio Engineering Society, allá por 2004. Hicieron pruebas de escucha a ciegas, doble ciego, con oyentes entrenados, expertos, y la conclusión fue que en condiciones controladas, estos expertos no podían distinguir de forma fiable entre DSD, la tecnología del SAC-CD, y PCM de alta resolución, la del DVD audio, usando el mismo material fuente. Esto sugiere que una vez que llegas a un cierto nivel de alta resolución, las diferencias sónicas que son propias de la tecnología de codificación pueden ser mínimas o incluso inaudibles para nosotros. Eso es muy revelador, la verdad. Entonces, más allá de la resolución pura y dura, ¿qué es lo que más valoran hoy los entusiastas del DVD audio? ¿Por qué siguen buscando esos discos? Para muchos, yo diría que para la mayoría de los que siguen en esto, el verdadero tesoro del DVD audio, lo que lo mantiene vivo entre coleccionistas, son las mezclas multicanal 5.1. El formato les dio a los ingenieros de sonido y a los artistas la chance de revisitar álbumes clásicos y crear experiencias sonoras envolventes totalmente nuevas. Hay ejemplos que son legendarios, muy buscados por sus mezclas 5.1. No sé, A Night at the Opera de Queen, con esa Bohemian Rhapsody que te rodea por completo. O Rumors de Fleetwood Mac, que dicen que es súper sutil y elegante en 5.1. El proyecto Love de The Beatles, que es una reimaginación espectacular en surround. Álbumes de rock progresivo como Stupid Dream de Porcupine Tree, que usan el surround de forma muy creativa. O la calidad impecable, prístina de la mezcla 5.1 de The Night Flight de Donald Fagen. Esas mezclas multicanal muchas veces no están disponibles en otros formatos. O si lo están, muchos dicen que suenan mejor en el DVD audio original. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen rápido para alguien que hoy se encuentra con discos DVD audio o le pica la curiosidad, ¿cuáles serían los pros y contras bien claros? Empecemos por los pros, las ventajas. Sin duda, la posibilidad de acceder a la que, potencialmente, puede ser la mejor versión sonora de ciertos álbumes, gracias a esas masterizaciones dedicadas con más rango dinámico. También el acceso a esas mezclas multicanal 5.1 que son únicas y muchas veces aclamadas por la crítica y los fans. El contenido extra interactivo, menús, letras, videos, que le suma un valor agregado. Y por supuesto, para mucha gente, el valor como objeto de colección físico. El tener el disco, el arte, las notas, algo tangible en esta era tan digital. Y en el lado de los contras, las desventajas. Bueno, la barrera más obvia es que necesitas hardware específico. Un reproductor de DVD audio dedicado o un reproductor universal, ya sea Blu-ray o DVD, que explícitamente diga que soporta DVD audio. Y estos aparatos ya no son tan comunes ni baratos, sobre todo si buscas uno nuevo. Después el catálogo de títulos. Aunque hay joyas, como dijimos, el número total de lanzamientos fue muy limitado si lo comparas con la cantidad de CDs o incluso de SACDs que salieron. La confusión que generó la guerra de formatos dejó un legado de fragmentación y finalmente su, obsolescencia frente a la facilidad y la calidad cada vez mayor de los archivos digitales y el streaming de alta resolución que tenemos hoy. Con todo esto sobre la mesa, entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Dónde queda parado el DVD audio en el panorama actual? Hoy por hoy es innegablemente un formato de nicho.
Su público son principalmente coleccionistas serios, audiófilos muy dedicados y entusiastas de la música que buscan esas mezclas 5.1 específicas o las mejores masterizaciones que existen de sus álbumes favoritos. Los discos, sobre todo los títulos más buscados, se mueven en mercados de segunda mano como eBay o Discogs, a veces a precios bastante altos. Representa también un interés por lo físico, ¿no? Por la propiedad real de la música, por la experiencia de sentarte a escuchar un álbum completo mirando el arte, leyendo las notas. Para quienes quieren estos discos y quieren disfrutarlos en sistemas modernos, la práctica más común es ripearlos, usando software específico como DVD Audio Extractor o FooBar 2020 con los plugins correctos, se puede extraer el audio de alta resolución incluyendo las pistas MLP, archivos digitales sin pérdidas, formatos como FLAC o WAVE, multicanal si es el caso. Esto te permite preservar el contenido y reproducirlo en cualquier compu o reproductor de red compatible con audio high-res, sin depender del disco físico o del reproductor viejo. Y aunque el disco físico en sí no triunfó masivamente, ¿dejó algún otro legado más allá de los coleccionistas y el ripeo? Definitivamente. Mira, aunque el formato tuvo una vida comercial relativamente corta, su espíritu y parte de su tecnología sí que perduran. Como mencionamos antes, la tecnología MLP fue fundamental para desarrollar el Dolby True HD, que es estándar en Blu-ray. Eso es un legado técnico directo y muy importante. El concepto mismo de audio multicanal de alta resolución para música en casa, que el DVD audio ayudó a popularizar, sigue muy vivo. Ahora está evolucionando hacia formatos inmersivos como Dolby Atmos Music, que encuentras en streaming y en algunos Blu-rays. De hecho, se podría argumentar que la promesa fundamental del DVD audio, que era tener acceso fácil a audio de calidad superior al CD en casa, bueno, finalmente se está cumpliendo, pero a través de otros medios, las descargas digitales y el streaming de alta resolución, plataformas como Qobuz, Tidal, Apple Music Lossless. Los reproductores universales de Blu-ray de gama alta también mantuvieron viva la compatibilidad con DVD audio y SACD durante muchos años, sirviendo como un puente. En resumen, el DVD audio fue una proeza técnica, un formato súper ambicioso con un potencial sonoro que, la verdad, sigue siendo impresionante hoy en día. Fracasó comercialmente por una especie de tormenta perfecta, la guerra de formatos que confundió a todos, un marketing que quizá no supo explicar bien sus ventajas al gran público y, sobre todo, por llegar justo en el momento en que la revolución digital cambió las prioridades, hacia la conveniencia, la portabilidad, por encima de la calidad pura. Pero no fue un fracaso total, ni mucho menos. Introdujo y normalizó ideas importantes. Su tecnología tuvo descendencia directa, y para un nicho dedicado, sigue siendo una fuente de experiencias musicales de altísima calidad, y a menudo únicas. Fue una visión brillante, quizás un poco adelantada a su tiempo, o simplemente inoportuna. Y nos enseña que, a veces, la superioridad técnica no alcanza para ganar el mercado. Y con esa reflexión tan interesante, cerramos nuestra inmersión de hoy en el mundo del DVD audio. Una historia compleja, llena de innovación, de competencia feroz y de cómo cambia constantemente la forma en que escuchamos música. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Esperamos que lo hayan encontrado útil e interesante. Si este viaje por la tecnología y la historia del audio les gustó, les agradeceríamos mucho un me gusta y que se suscriban al canal para no perderse futuras exploraciones como esta. Y, muy importante para nosotras, nos encantaría leer sus comentarios. ¿Llegaron a tener un reproductor de DVD audio? ¿Todavía conservan algún disco? ¿Qué opinan de estos formatos físicos de alta fidelidad frente al streaming que tenemos hoy? Su perspectiva siempre enriquece la conversación. Y les dejamos con una pregunta final para pensar. Si hoy el streaming nos ofrece audio de alta resolución, incluso multicanal, de forma masiva, conveniente, ¿podríamos decir que la idea central del DVD audio, esa de democratizar el acceso al sonido de máxima calidad, finalmente triunfó, aunque el vehículo físico, el disco, no fuera el ganador? Ahí queda la reflexión. Hasta la próxima. Saludos.